The Wild Project. ¿Por qué está la cosa como está en Ucrania? Me gustaría, antes de entrar a cómo está a día de hoy, para entender por qué Rusia está así como así metiendo tropas, por qué Estados Unidos también está... ¿Qué está pasando en Ucrania? Yendo un poquito más para atrás. Mira, sobre todo, Jordi, si me permites, lo primero tenemos que entender Sí. la gran problemática del mundo actualmente desde el punto de vista geopolítico, porque eso al final es lo que nos va a permitir entender este problema, que es un problema local, pero tenemos que ir a lo global, que esa es la clave de todo, porque muchas veces nos perdemos en las ramas, en las flores del árbol, pero no vamos a la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? Mira, desde 1991 Estados Unidos había quedado de dueño, amo y señor de todo el planeta. No tenía adversario ninguno. Es más, esto no había pasado nunca a lo largo de la historia. Todos los imperios, cualquiera que hablemos, en su momento, aunque fuera localmente, el romano, el Alejandro Magno, el imperio español, el francés, el británico, cualquiera, siempre habían tenido enemigos, en el mar, en la tierra o en ambos ámbitos. De repente Estados Unidos desaparece la Unión Soviética en 1991 y no tiene ningún enemigo. Los barcos soviéticos / rusos se quedan oxidándose en los puertos. Rusia se queda absolutamente desmontada, no tenía capacidad ni para pagar los servicios sociales a sus ciudadanos, ni siquiera para pagar las nóminas al ejército, que queda desperdigado por todas las antiguas repúblicas soviéticas. Se ven obligados a vender de todo, el armamento, el combustible, lo que tenían a mano. Muchos se pasan a otros ejércitos, a lo que pueden. Y claro, en aquel momento, lo mismo, ¿qué era China? Pero si es que China, de hecho, hasta el año 2000, China es que ni contábamos con ella, hasta el año 2000, hasta hace 20 años. Es decir, era totalmente despreciada por nosotros. Y en cierto modo era despreciable también porque es verdad que sus indicadores eran ridículos en todos los aspectos. Estados Unidos, claro, imagínate el poder que te da o la sensación de poder que no tienes rivales. Pensemos que en aquel momento Estados Unidos llega a desarrollar en todo el mundo más de 800 bases militares. Estamos hablando que domina todos los océanos y los mares del mundo, 11 portaaviones de propulsión nuclear, que llevan cada uno de ellos embarcados más aviones que muchos ejércitos del aire tienen. Estamos hablando de que inventa el ciberespacio, con lo cual también es un ámbito que domina. El espacio, lo único que seguía con esa carrera espacial, ya, carrera no, porque solamente seguía él prácticamente. Quiere decir que dominaba todos los ámbitos. Claro, eso al mismo tiempo también le hizo dormirse en los laureles. Cuando tienes un poder tan sumamente omnímodo, tan gigantesco, y dices que ¿quién va a hacerme sombra si hago y deshago a mi antojo? Y efectivamente llegó a hacer y deshacer a su antojo. No tenía nadie que le frenara, que le pusiera ningún límite. Pero claro, de repente, casi de la noche a la mañana, le surgen otras dos potencias que dicen, ojo, estamos aquí y se te ha acabado el mundo unipolar. Un mundo unipolar que ya no es tuyo, que tienes que repartirlo porque se ha convertido en multipolar. Y estamos hablando de una China, que luego podemos hablar de muchos detalles, muchos datos, que de repente no es que se haya puesto a su altura, es que en lo que hoy en día es esencial, que es la tecnología, le ha superado. Y la tecnología lo que te da es la preeminencia para la economía, porque el que tiene la mejor tecnología y encima con la ventaja que tiene China de poder producir más barato, pues al final es el que va a dominar el mundo. Y lo mismo sucede con Rusia. Una Rusia que hasta el año 2000, como decimos, no significaba nada. Era el periodo de Boris Yeltsin, que hasta sus asesores económicos, muchos de ellos eran americanos. Una Rusia desmontada que no gana pierde la primera guerra de Chechenia, no es capaz de frenar a Estados Unidos en ningún escenario. Recordemos que en el año 1999 la OTAN, por cierto, sin mandato de Naciones Unidas, llegó a bombardear la capital de un aliado tradicional de Rusia, que era Serbia, bombardea Belgrado, y no pasa absolutamente nada. Entonces, claro, y cambia todo a partir de que llega en el año 2000, llega Putin al poder en Rusia. Un año antes es verdad que ya había sido nombrado primer ministro, entonces estaba todavía Boris Yeltsin, pero el punto de inflexión es cuando llega a la presidencia en el año 2000. A partir de aquel momento, Putin dice, esto se ha acabado, queremos volver a ser la gran potencia que fuimos, queremos recuperar áreas de influencia que claramente hemos perdido y además queremos volver a tener una voz en el mundo importante, que creemos que nos corresponde, así lo entienden los rusos, que les corresponde por territorio. Fíjate que es que el territorio, Jordi, es tan grande, tan grande, tan grande, que es el doble
de los dos países que le siguen. Estamos hablando que es 34 veces España. O sea, pongámonos un poco en situación. Y ojo, España no somos un país pequeño, ni mucho menos, que tenemos más de 500.000 de kilómetros cuadrados. Pero es que además es inmensamente rico. Es verdad que una cosa es la potencia que tiene ahora mismo, desde el punto de vista económico limitado, y otra cosa es el potencial. Y el potencial que tiene Rusia es casi infinito. Pensemos no solamente en los hidrocarburos, el petróleo y el gas, pensemos en minerales estratégicos, de los que tiene a patadas, de los que carecemos de todo eso en la Unión Europea. Pero es que tiene hasta madera, tiene agua, si me apuras, fíjate. Y si hay un país junto con Canadá al que le viene fenomenal el cambio climático, encima es a Rusia, por si fuera poco. Y no sin contar con todo lo que significa el Ártico, que todavía se lo tienen que repartir entre los 5 países del entorno. En definitiva, Rusia empieza a coger fuerza, empieza a plantarse, sobre todo a partir del 2001, en el marco de estas revueltas árabes, llamadas primaveras árabes, que llega un momento, sobre todo, se planta en Siria y le dice a Estados Unidos, hasta aquí has llegado. Con los demás países has podido hacer lo que has querido, pero en este no, porque en este yo tengo muchos intereses. También ese ha sido un aliado tradicional mío desde la época soviética, ya con el padre del actual al-Assad, con Haftar al-Assad, y además es la única base que le queda en el extranjero, la única base que le queda a Rusia de todas las que llegó a tener en la época soviética, que es la base de Tartus, en Latakia, en Siria. Y además, esa obsesión que siempre ha tenido Rusia, desde la época de Catalina la Grande, de tener acceso a mares calientes. Y hasta aquí hemos llegado. Y a partir de ahí empiezan los verdaderos problemas. ¿Qué pasa con el caso concreto de Ucrania? Verás, esto desde 1991 hubo un gran interés en desgajar esa parte de la influencia de Rusia. En aquel momento Rusia no podía hacer tampoco gran cosa. ¿Por qué? Pensemos que la OTAN, en 1991, Jordi, que es que hay que siempre de ponerse en todos los lados y en todas las perspectivas, fíjate, tenía 16 países miembros y resulta que estaba a 2.500 kilómetros de la frontera de Rusia en el punto más cercano, a 2.500 kilómetros. De repente la OTAN empieza a ampliarse y empieza a incorporar aquellos países del Pacto de Varsovia que habían estado bajo el dominio de la Unión Soviética / Rusia. Y resulta que a día de hoy prácticamente ha duplicado el número de sus miembros. Tiene 30 países miembros la Alianza Atlántica, la OTAN. Y claro, solamente le queda ya, para terminar de rodear a Rusia, le quedan 2 países, uno en Europa, que es Ucrania, y otro en el Cáucaso, que es Georgia. Eso Rusia ha dicho, hasta aquí hemos llegado, ya más no puedo, porque es que ya no es que estéis cerca de mi frontera, es que va a estar en mi frontera. Y si me montáis sistemas estratégicos de armas, resulta que yo no tengo capacidad de reacción, porque todos los sistemas de defensa tienen un tiempo, aunque sea mínimo, de reacción. Y yo no lo puedo aceptar, porque además, en el caso concreto de Ucrania, ellos lo consideran que es donde nace la madre Rusia, en el Rus de Kiev. Y por tanto también tiene una connotación muy importante sentimental. Y por si fuera poco, es que casi la mitad del territorio de Ucrania, toda la parte oriental y sur, resulta que está habitada por étnicos rusos o por personas rusoparlantes, que están con una gran afinidad hacia Rusia. ¿Qué significa? Que dice, hasta aquí hemos llegado y de aquí no pienso moverme un milímetro. Entonces, desde 1991 ha habido maniobras por un lado y por otro, porque aquí todo el mundo juega lo mismo. Es lo primero que tenemos que entender. Aquí hay quien dice, no, el malo es Estados Unidos, no, el malo es Rusia. Aquí todos juegan a lo mismo, Jordi. ¿Y qué pasa? Que todos han intentado tener gobiernos que les sean afines. Y ahí entendemos lo que sucedió en su momento, en el año 2013, cuando surge el Maidán, que había un movimiento que quería incorporar a Ucrania, no solo a la OTAN, porque muchas veces la OTAN es el cebo para luego entrar en la Unión Europea, que es ahí donde verdaderamente se juega el dinero, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que hubo intereses por parte de Estados Unidos, porque son los 2 actores. En Europa ya lo estamos viendo que pintamos muy poco, lamentablemente, además de ser el campo de batalla. Entonces, hay una serie de movimientos para intentar pasar a esta Ucrania definitivamente al mundo occidental, obviamente, para restarle esa influencia a Rusia, y Rusia no quiere bajo ningún concepto. Y en este proceso hay un Yanukovych, el presidente en aquel momento de Ucrania, en 2013, que inicialmente
dice que sí que quiere incorporarse a la Unión Europea hasta que llega Putin con una oferta muy generosa de dinero y dice, rompo estos inicios de acuerdo. Aquello hay quien no lo puede permitir, entre otras cosas, muchos oligarcas ucranianos, ultranacionalistas, muy cercanos precisamente a la Unión Europea y que pensaban ganar todavía mucho más dinero si se incorporaban a la Unión Europea, que lo que promueven entre unos y otros, promueven un golpe de Estado. Un golpe de Estado, que es el Maidán, donde se comete auténticas salvajadas, se quema personas vivas en edificios, el francotiradores extranjeros que matan a muchas personas en Kiev, en fin, barbaridades por todos los lados, como suele ocurrir en aquel momento. Entonces, ¿qué sucede? Que Rusia, que lo ve mal, porque ve claramente que el siguiente gobierno, el del presidente Poroshenko, ya pasa a ser pro-occidental, ya no va a ser prorruso, dice, hay una parte del país que es Crimea que yo no puedo prescindir de ella.